Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Bueno, esa es la oposición real, porque esa es otra cosa, por pequeña que sea y por mal que haya salido, yo creo que salió mal, y ya te voy a decir, a mi modo de ver, algunos de los problemas, y yo me siento copartícipe, vamos a decir, de esa oposición que está allí en el centro. Sin embargo, esa es la oposición real. Esa es la oposición que va a hablar en la Asamblea Nacional, es la oposición que va a dialogar y va a negociar con el gobierno en el terreno de juego. Los otros no es que están en la grada, los otros están fuera del estadio, están por allá en Washington, en Madrid, buscando a ver cómo hacen para intervenir desde afuera a Venezuela. Bueno, si esa oposición no cambie, yo confío en que esa oposición abstencionista, una buena parte cuando vengan las elecciones regionales y municipales, ya le escuché a Juan Carlos Caldera una intervención por allí en las redes criticando estas elecciones, pero diciendo, confío en que esta sea la última vez que nos abstengamos. Me imagino yo que se está viendo como candidato a alcalde del municipio Sucre. Bueno, y ojalá que lo sea y ojalá que participen. Ahora, esta oposición, pues sus resultados son decepcionantes. Yo creo que hay muchísimas causas. Yo creo que a veces no elevaron o elevamos, bueno, yo no era candidato, pero sobre todo los candidatos no elevaron suficientemente el tono opositor. Si usted está en un juego que trata de que sea 2 y no a 3, porque los otros no están participando, es el gobierno y usted tiene que confrontarse con el gobierno. Los que más lo hicieron, creo que en términos publicitarios, fue Avanzada Progresista, que sacó unas cuñas que eran bastante duras, ya basta, bastante recia con el tema de la luz, con el tema del agua, con el tema de la pobreza, del salario, etcétera. Creo que le faltó elevar el tono opositor. Pues, claro que hay que hablar de reconciliación y claro que hay que hablar de acuerdo, pero en una campaña electoral se están confrontando dos visiones. Creo que el gobierno trató de elevar, incluso con el debate en que participó Rodríguez, yo creo que él mismo lo hizo a conciencia en el propio debate, él mismo intervino y trató de elevar la confrontación en ese debate, porque yo creo que el gobierno efectivamente esperaba una mejor votación de esa oposición para tener un alter ego, como buscó Acción Democrática COPEI, tener una real oposición de su majestad, una oposición que sea leal a las reglas democráticas, pero que sea oposición. Y como ya decía cuando hablaba del tema de mi candidatura, creo que le faltó, por supuesto, también ir unido. Creo que era evidente que la oposición, que los opositores que querían votar, a la hora de ir a votar, entonces se encuentra con un archipiélago, por un lado Falcón y Bertucci, por el otro lado Claudio, por el otro lado Eduardo Fernández, el conjunto de partidos y organizaciones, todas dispersas, realmente que era difícil que pudieran levantar una votación, aparte por supuesto de que el esfuerzo es heroico porque tenían que oponerse a los abusos del gobierno, tenían que oponerse a la pandemia, tenían que oponerse a la falta de gasolina, que para los partidos de oposición es todavía más grave. De modo que ahora esa oposición está allí, es la oposición real. Esa oposición tiene que buscar ahora una interlocución con el gobierno para dialogar, para juntos gobierno y esa oposición y la Asamblea Nacional ir al extranjero, ir a Estados Unidos. Creo que es una de sus primeras tareas, debe ser buscar una negociación con el gobierno de Biden, y por el otro lado esa oposición tiene que seguir buscando interlocutores en los sectores más moderados de la oposición. Yo creo que así como los sectores más moderados del chavismo, madurismo, deben ir rompiendo con los sectores más autoritarios, más autocráticos, más estatistas, más de control férreo sobre la sociedad y sobre la economía. Asimismo, ojalá que en la oposición se sigan produciendo estos deslindes. Ya ahorita hubo algunos, una gente de Acción Democrática se vino, una gente de Primero Justicia se vino. Bueno, ojalá que ahora las elecciones regionales y municipales se pueda conformar una oposición más fuerte. Yo quiero recordarte para terminar, y disculpa que me prolongue, que en el año 2006, cuando
tratamos de rectificar cuando postulamos la candidatura de Teodoro, Julio Borges tenía su candidatura y al final nos acordamos de la candidatura de Rosales y estábamos tratando de recuperarnos de errores tan graves y dramáticos y penosos como el golpe de Estado del 11 de abril, el paro insurreccional del 2002, la derrota del 2004 con el revocatorio y la abstención del 2005. En el año 2006 obtuvimos un 37%, salimos derrotados, pero al año siguiente le estábamos ganando un referendo sobre la Constitución al más poderoso Chávez, al que tenía 60% de popularidad, tenía el petróleo de $80, etcétera, y le ganamos. Bueno, la oposición tiene esa capacidad de recuperación. La inmensa mayoría, decimos nosotros, está en contra del gobierno. Bueno, lo que hay que hacer es seguir procurando articular una alternativa que sea una alternativa creíble frente al gobierno y ojalá que en un escenario sean las elecciones regionales y municipales y después ponerle el ojo con los pies en el piso, amarrarse bien los pantalones y con la cabeza fría y la mirada larga, ponerle el ojo a las presidenciales del 2024. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.